Pues vamos a dar continuidad a nuestras clases, este estudio que estamos haciendo sobre el cielo y el infierno, agradeciendo una vez más por la presencia vuestra, los que estáis presentes aquí en nuestra aula virtual y también para los que nos irán viendo a través del canal de YouTube. Bueno, pues vamos a, como digo, a dar continuidad a este estudio con la segunda parte. Estamos en la segunda parte del cielo y el infierno, en el capítulo 2 que está dedicado a los espíritus felices. Y hoy vamos a leer esta comunicación de Sis de Niels. No me gustaría dejar pasar sin recordar que, bueno, estamos en la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas de París, donde se están recogiendo gran parte de estas comunicaciones que estamos estudiando y están siendo analizadas y están siendo, bueno, vistas, ¿no? Revisadas por Allan Kardec. Hasta ahora hemos visto las comunicaciones del señor Sansón, hemos leído esta comunicación sobre la muerte del justo, hemos visto al señor Jobar, a Samuel Philippe y al señor Van Durs la semana pasada. Hoy, como digo, vamos a ir un poquito más allá. Eh, no voy a recordar otra vez esta cuestión de la evocación e invocación porque lo hice en la clase anterior que me tocó y lo hizo también la semana pasada nuestra compañera Karina. Así que vamos a ir directamente a Siderniers, que nos dicen en la obra El cielo y el infierno, eh, lo describen con esta frase: hombre de bien, fallecido accidentalmente y conocido en medio cuando vivía. Bueno, pues yo creo que si todos nos situamos, ¿no? En aquel momento, en aquella sociedad parisiense de estudios espíritas, pues nos podemos contagiar de ese ambiente, ¿no? Que tenían que rodear, que tenía que rodear estas reuniones mediúnicas. Y dice, la primera pregunta, ¿no? Que se le dirige a este espíritu evocado: ¿podéis darme algunos detalles acerca de vuestra muerte? Y este espíritu dice: después de que me ahogué, sí. Vemos aquí que murió accidentalmente, ahogado, no tenemos ningún otro detalle más, ¿no? Acerca de este espíritu. Y le preguntan: ¿por qué no antes? Y él responde: porque ya conocéis esos detalles, ¿no? De hecho, hay una aclaración en la propia obra que dice que el médium ya conocía esos detalles, y es por esto que el espíritu, también para que veamos un poco, ¿no? Cómo los espíritus solo hablan de aquello que quieren hablar y solamente refieren a aquellos detalles que quieren referir, pues teniendo constancia de que el medium ya conoce sus detalles, prefieren no entrar a hablar de estas cuestiones. Y entonces eh, van a entrar a preguntarle directamente: ¿queréis entonces describir vuestras sensaciones después de la muerte? Fijaros que en toda la secuencia de comunicaciones que hemos visto hasta ahora, esta pregunta es recurrente, ¿no? Porque se trata de definir, ¿no? De ir poco a poco definiendo qué sensaciones o cómo viven los espíritus o cómo vive cada uno de ellos este momento, ¿no? Después de la muerte, este momento de la desencarnación. Y él responde: estuve largo tiempo sin reconocerme, pero con la gracia de Dios y la ayuda de los que me rodeaban, cuando se hizo la luz, quedé deslumbrado. Aguardad y siempre encontraréis más de lo que suponíais. Aquí nada es material, todo afecta a los sentidos ocultos sin que intervenga la vista o el tacto. Y a mí me llamaba mucho la atención, no tanto en aquí nada es material, porque lo hemos visto todo el tiempo en todas las comunicaciones, sino esta otra cuestión de que todo afecta a los sentidos ocultos, eh, queriendo quizá referirse a algunos sentidos, ¿no? Que solamente se despiertan o que solamente de los que solamente podemos tener constancia una vez que nuestro espíritu se ha separado del cuerpo físico, ¿no? Y dice: ¿me comprendéis? Se trata de una admiración espiritual que supera vuestro entendimiento.
porque no hay palabras para describirla, solo el alma la percibe. Esa belleza, esa luz que a él le deslumbra, todo aquello que él encuentra allí, que dice que es más de lo que nosotros podemos suponer, y porque además no hay palabras para describirlas, él lo sintetiza todo en esta cuestión, ¿no? Esos sentidos especiales, diferentes, distintos que tiene el alma y que solo el alma, con los que solo el alma puede percibir, ¿no? Y que no tienen nada que ver con nuestros sentidos físicos. Y esto nos da una prueba más de lo difícil que es para ellos revestir con palabras aquello que nosotros no podemos comprender precisamente por nuestras limitaciones, ¿no? Por las limitaciones que nos impone nuestro propio cuerpo, nuestros propios sentidos. Es como que allí hay un despertar de todas esas sensaciones que se amplifican hasta lo infinito y que nosotros pues no podemos de ninguna manera entender. Hay una cuestión también que yo quería comentar con vosotros, que me gustaría que comentásemos, bueno, brevemente, ¿no? Porque tampoco hay tiempo, ¿no? Pero a veces hemos oído muchas veces decir, hemos oído muchas veces comentar sobre el estado en que los espíritus que mueren en accidentes pueden encontrarse al otro lado de la vida. Y me gustaría incidir un poquito en esto, ¿no? A menudo se dice que los espíritus cuando mueren de una manera, las personas, perdón, cuando mueren de una o desencarnan de una manera accidental, pasan durante mucho tiempo en un estado de confusión, es decir, como que ese estado de turbación se prolonga más tiempo que en el resto de los espíritus o en el resto de las personas cuando desencarnan. Lo que aquí, y es mi parecer, ¿no? Al respecto de lo que yo he podido leer, ¿no? De lo que yo tengo la sensación es que no podemos nunca generalizar, ¿no? Porque van a entrar en juego muchas variables diferentes, muchos aspectos diferentes. Por lo tanto, cuando alguien nos refiere que un familiar, que un ser querido ha muerto así o asado en un accidente de coche, en pues un ataque cardíaco repentino y nos preguntan cómo puede ser, cómo puede estar, cómo estará, estará de esta manera, estará de otra, creo que debemos de tener mucho cuidado a la hora de hacer generalizaciones por casos concretos que hayamos podido leer, por romances que hayamos podido leer, por situaciones que muchas veces tienen más de literatura que de realidad, ¿no? Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con este tipo de afirmaciones, porque en definitiva no sabemos cada espíritu, y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo a lo largo de toda la obra, cada espíritu va a vivir estas situaciones de una manera diferente y ahí van a entrar muchos factores, como vamos a ver, ¿no? Pero yo me he ido a la pregunta 161 del libro de los espíritus, concretamente al libro segundo, al capítulo 3 de ese libro segundo, el regreso de la vida corporal a la vida espiritual, y he encontrado aquí una pregunta de Kardec. En la muerte violenta y accidental, cuando los órganos aún no han sido debilitados por la edad o las enfermedades, la separación del alma y la cesación de la vida se verifican simultáneamente. Simultáneamente. Y dice, sí, así sucede generalmente, pero en todos los casos es muy corto el espacio que las separa. Es decir, ese choque frontal, ¿no? entre la separación del alma y el cese de la vida se produce de una manera prácticamente instantánea y si no, muy rápida. Esto es una cosa que a veces se nos pasa o que hemos malinterpretado o que hemos entendido mal. No obstante, como digo, van a concurrir muchísimos factores que tenemos que observar. Hay un comentario a esta pregunta sobre la turbación después de la muerte en la que Allan Kardec dice, la turbación presenta circunstancias especiales según el carácter de los individuos y según la clase de muerte. En las muertes violentas
ocasionadas por suicidio, suplicio, accidente, apoplejía, heridas, etcétera, el espíritu está sorprendido, admirado y no cree estar muerto, lo sostiene con terquedad. Entendemos esto porque es tan inesperado que el espíritu no está preparado. Y entonces ese cambio de vibración, ese cambio de estado, ¿no? Que se produce en ese momento, a él no le da tiempo desde un punto de vista psicológico, mental, a asimilarlo. Y entonces se queda en un estado de confusión, ¿no? Dice, sin embargo, ve su cuerpo, sabe que es el suyo y no comprende que esté separado de él. Hemos oído muchísimos relatos de este tipo, por ejemplo, en las experiencias cercanas a la muerte. En las experiencias cercanas a la muerte, en personas que han sufrido accidentes de tráfico o que han tenido de repente, sin esperarlo, una parada cardiorrespiratoria, tienen esa sensación en ese momento, tienen la sensación de no saber si están viviendo un sueño o una realidad. Se ven su cuerpo, reconocen, saben que es su cuerpo, pero no pueden entender a la vez que estén separados de su cuerpo. Eh, Esto, yo creo que la mayoría de vosotros habéis oído relatos, hemos oído testimonios de personas en los hospitales, testimonios que se les hacen a los médicos, al personal sanitario, a este respecto, ¿no? El espíritu en ese momento se encuentra separado de su cuerpo, ve su cuerpo, se reconoce a sí mismo y no puede entender, y muchos de ellos creen, ¿no? que están sumidos en un sueño o en una pesadilla, porque además, fijaros lo que dice Kardec, se acerca a las personas a quienes aprecia y no comprende por qué no le oyen. Semejante ilusión dura hasta la completa separación del perispíritu. Hasta entonces no se reconoce el espíritu ni comprende que ha dejado de pertenecer a los vivos. Este fenómeno se explica fácilmente. Y continúa diciendo, sorprendido de improviso por la muerte, el espíritu queda aturdido con el cambio brusco que en él se ha verificado. Para él, la muerte sigue siendo un sinónimo de destrucción, de anonadamiento. Ahora bien, como piensa, ve y oye, no se considera muerto. Lo que aumenta su ilusión es verse con un cuerpo semejante al anterior en cuanto a la forma cuya naturaleza etérea no ha tenido tiempo de estudiar aún. Lo cree sólido y compacto como el primero que tenía, y cuando sobre este punto se llama su atención, se sorprende de no poder tocarse, de no poder dejarse palpar, ¿no? De no poderse palpar. La turbación subsiguiente a la muerte no es nada penosa para el hombre honrado. Y aquí entraría este testimonio que nos ofrece Cisnier, ¿no? Sino tranquila y semejante en todo al que se despierta apaciblemente. Para el que no es puro de conciencia, la turbación abunda en congojas y angustias que aumentan a medida que se reconoce. Hemos tenido la oportunidad de verificar esto que Allan Kardec nos dice, ¿no? Los espíritus eh, que tienen una cierta rebeldía delante de la muerte, que tienen, bueno, pues angustias, que están angustiados, que están, eh, bueno, pues que no tienen una conciencia limpia, ¿no? De alguna manera, pues este periodo de turbación puede prolongarse bastante tiempo, ¿no? Porque se sumen en esa angustia, no son capaces de reflexionar, de pararse a pensar brevemente qué ha sucedido, qué ha pasado en ese instante. Muchos de ellos porque no tienen elementos, porque nunca se han planteado, nunca se han hecho un cuestionamiento acerca de la vida y de la muerte, nunca se han planteado la posibilidad de que la vida continúe después de la muerte, y cuando se ven en esa circunstancia, pues naturalmente se sumergen en ese mundo de angustias, de miedo, todo les parece una pesadilla, les parece que están viviendo un momento pues eso, ¿no? Absolutamente surrealista, no se ubican. Hemos tenido ocasiones de ver esto. Sin embargo, veis, para las personas que son honradas, medianamente buenas, porque además, fijaros, ¿no? Que estamos estudiando desde que hemos empezado con estos testimonios que recoge Allan Kardec, estamos viendo.
estamos estudiando, estamos leyendo testimonios de espíritus que son espíritus buenos, pero buenos me refiero, buenos como pueden ser, o podemos ser, o podéis ser muchos de vosotros. Quiero decir, no son espíritus que hayan hecho grandes cosas, ni que sean excepcional, grandes cosas por la humanidad, ni que sean excepcionalmente. Son espíritus buenos, espíritus que han tenido una vida honrada, una vida, bueno, recta desde el punto de vista de conciencia, etcétera, etcétera, y tienen un despertar en el mundo espiritual dulce, ¿no? Nada penosa, tranquila, ¿no? Apacible, como describen aquí los espíritus. Entonces, yo quería redundar un poquito en esta cuestión, ¿no? Cuando desencarnamos en una muerte accidental, en un accidente, por lo que sea, una enfermedad que de repente pues tenemos un infarto y, y caemos desplomados al suelo y se produce esa desencarnación, no para todo el mundo va a ser igual, no todos los espíritus lo van a vivir de la misma manera y como nosotros no podemos penetrar en la conciencia de nadie, nos vale más ser prudentes, ¿verdad? Bueno, pues en el capítulo, en el libro segundo, capítulo 6 Vida Espírita, Percepciones, Sensaciones y Sufrimientos de los Espíritus, em, hay otra cosa también que yo quería ver con vosotros, ¿no? Es la pregunta 237 y Allan Kardec dice, vuelta al mundo de los espíritus, ¿conserva el alma las percepciones que tenía durante la encarnación? Y los espíritus le dicen sí, y otras que no poseía porque su cuerpo era como un velo que se las ocultaba. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando no tiene trabas. Esas sensaciones, esas percepciones se amplían enormemente, ¿no? Como hemos visto en el propio testimonio de Cisdemir, ¿no? Se amplían hasta el punto de dar la sensación de que tenemos sentidos o que el alma tiene sentidos que le son propios, que son inherentes a ese estado espiritual y que le permiten disfrutar de sensaciones, de percepciones que para nosotros que estamos encarnados, pues nos son todavía negadas. Pero vamos a seguir con Cisdernier, porque él sigue en este testimonio diciendo, mi despertar ha sido muy feliz. La vida es uno de esos sueños al que, a pesar del significado burdo que se asocia a esa palabra, solo puedo calificar. Aquí es muy interesante, ¿eh? Muy interesante lo que dice. Solo puedo calificar de pesadilla pavorosa. Imaginad que os hayáis encerrado en un calabozo nauseabundo, donde vuestro cuerpo, corroído por los gusanos hasta la médula de los huesos, está colgado por encima de un horno encendido. Imaginad que vuestra boca reseca ni siquiera encuentra aire que la refresque y que vuestro espíritu, aterrorizado, solo ve alrededor suyo monstruos que lo acechan para devorarlo. Imaginad, por último, todo lo más terrible y hediondo que un sueño fantástico puede engendrar y trasladaos después repentinamente a un delicioso Edén. Fijaros la comparativa, tan poética también, ¿no? Por otro lado, que hace de lo que es la vida en relación a el estado en el que se encuentra el que es la muerte. Dice, de momento estáis así, teniendo todos estos sufrimientos, todos estos dolores, todas estas situaciones, y de repente os trasladáis a un delicioso Edén. Despertar rodeado de todo lo que amasteis y habéis llorado. Ved que os acompañan los rostros adorados que os sonríen felices. Respirad las más delicadas fragancias, refrescad vuestra garganta reseca en el manantial del agua pura. Sentid vuestro cuerpo elevado en el espacio infinito, que lo sostiene y lo mece como si se tratara de una flor que la brisa destaca en la copa de un árbol. Mm. Consideraos envuelto por el amor de Dios, como un recién nacido abrigado por el amor de su madre. Con todo, no tendréis más que una idea imperfecta de esa transición. He intentado explicaros la felicidad de la vida que aguarda al hombre después de la muerte del cuerpo, pero no lo he conseguido. ¿Será posible explicar lo infinito a aquel que tiene los ojos cerrados a la luz y cuyos miembros nunca pudieron salir del estrecho círculo en que se hallaban encerrados? Para describiros la felicidad eterna, solo os diré lo siguiente: amad,
porque solo el amor permite presentir la felicidad. Y quien dice amor, dice ausencia de egoísmo. Bueno, además de esta comparación excepcional sobre lo que es la vida física con respecto a lo que es el despertar en el mundo espiritual, Cisneros ya nos dice que, bueno, no puede explicarlo de otra manera, no puede poner palabras porque para nosotros es muy difícil entender esas sensaciones que acompañan al espíritu una vez que despierta en el mundo espiritual, esas sensaciones, esas emociones, eh, eh, esa carga, ¿no? de felicidad que nosotros no podemos comprender, pero sí nos deja un mensaje, un mensaje que creo que es de mucho valor, ¿no? Y es esta cuestión del amor, ¿no? Cuando el amor, cuando vivimos el amor, cuando actuamos con amor, cuando hacemos algo con amor, podemos presentir una parte de esa felicidad que nos espera al otro lado, ¿no? Y dice, quien dice amor, dice ausencia, ausencia de egoísmo, ¿no? Dejándonos ese mensaje también sobre la importancia, vuelta otra vez, de intentar, trabajar en el bien, de intentar trabajar en ese amor, ¿no? Vamos a volver al libro de los espíritus, porque en la pregunta 289, vida espírita, relaciones de ultratumba, porque bueno, Cisdernier en esta parte de la comunicación que hemos leído nos habla de ese despertar, ¿no? De sus seres queridos, de esos seres amados. Y entonces yo me fui al libro de los espíritus para ver un poco si podría ampliar esta cuestión, ¿no? Y en la pregunta, como digo, 289, Allan Kardec cuestiona, ¿salen a veces a nuestro encuentro nuestros parientes y amigos cuando dejamos la tierra? Dice sí, salen al encuentro del alma a quien aman. La felicitan por su vuelta del viaje, si se ha salvado de los peligros del camino, y la ayudan a desprenderse de los lazos corporales. Qué bonito, ¿no? Qué belleza y qué consuelo tan grande saber que al otro lado de la vida van a salir a recibirnos a aquellos que nos han amado, que nos aman, que están ahí constantemente eh, pendientes de nosotros y que además van a ser quienes nos van a ayudar también en ese proceso de desencarnación, a desprendernos de esos lazos corporales. Es un favor hecho a los espíritus buenos el que salgan a su encuentro los que los han amado, mientras que es un castigo para el impuro el que permanezca en el aislamiento o rodeado únicamente de espíritus que les son semejantes. Aquí volvemos otra vez a esta cuestión, ¿no? Los espíritus buenos, los espíritus en fin, que han tenido esa vida recta de conciencia, como he dicho antes, van a encontrar, van a tener la posibilidad que no se le niega a nadie de encontrarse con sus seres amados, con sus seres queridos. Además, hemos podido ver también en otras comunicaciones, dentro de este estudio del cielo y del infierno, que van a poder visitar también a aquellos que están en la tierra siempre que quieran, cuando quieran, ¿no? Pero claro, para aquellos espíritus que, bueno, vamos a decir que nos han portado bien, pues van a permanecer aislados, van a permanecer aislados por el bien propio y también por el bien de muchas veces de sus propios parientes, ¿no? Los parientes al otro lado de la vida van a comprender perfectamente la situación y por una cuestión vibratoria no van a poder acercarse, ¿de acuerdo? Este es el asunto, por una cuestión meramente ya vibratoria, ¿no? Van a estar, eso sí, por rodeados de espíritus que van a ser semejantes a ellos, con los que va a haber afinidad y esa simpatía de la que hablamos siempre. Y continuando con estas preguntas, pues Allan Kardec sigue cuestionando, los parientes y amigos están siempre reunidos después de la muerte, es decir, siempre vamos a encontrar a nuestros seres queridos.
Bueno, iba a decir, esto depende de su elevación y del camino que adoptan para su progreso. Si uno está más adelantado y camina más a prisa que el otro, no pueden estar juntos. Podrá verse a veces, podrán verse a veces, pero solo podrán estar reunidos siempre, cuando puedan caminar juntos o cuando hayan logrado la igualdad de perfección. Y además, la privación de la vista de los parientes amigos es a veces un castigo, ¿no? Es una forma precisamente por lo que he dicho, ¿no? Una cuestión vibratoria, una cuestión de no estar en la misma sintonía, es lo que va a hacer que nos mantengamos alejados los unos de los otros. Naturalmente, si nuestros parientes, si nuestros amigos, nuestros seres queridos, algunos de ellos están realizando otro tipo de tareas, se encuentran en otras esferas, pues no vamos a poder estar con ellos, no vamos a poder estar juntos, ¿no? Pero sí nos queda el consuelo de que vamos a poder visitarnos, de que vamos a poder vernos y de que esas relaciones no se van a perder, como vamos a ver, ¿no? Por el mero hecho de haber cambiado de vibración, ¿no? Bueno, volvemos a Cisdernier, volvemos a las preguntas que se le están haciendo en esta evocación y dice, vuestra situación fue dichosa tan pronto como ingresasteis en el mundo de los espíritus. Y es muy interesante lo que responde, dice, no, debí pagar la deuda inherente al ser humano. Mi corazón había presentido el porvenir del espíritu, pero me faltó fe. Tuve que expiar mi indiferencia para con el Creador. Pero su misericordia tomó en cuenta el bien insignificante que he podido hacer, los dolores que padecí con resignación pese al sufrimiento. Además, su justicia, que emplea una balanza que los hombres nunca comprenderán, determinó con tanta abundancia y amor el peso del bien que hice que el mal muy pronto quedó anulado. Y yo leyendo esta respuesta de Cisdeniel me preguntaba un poco algunas cuestiones que luego, bueno, voy a poner, ¿no? Con respecto al libro de los espíritus, ¿no? Pero me quedó muy grabada, me vino a la mente enseguida una frase de Pedro, del apóstol Pedro, ¿no? Que el amor borra multitud de pecados, ¿no? Y cómo el poquito bien que podemos hacer, el poquito bien que cada uno de nosotros, porque fijaros lo que dice, tomó en cuenta el bien insignificante que he podido hacer. Él ni siquiera en esta respuesta no da la sensación de que ni siquiera tenga una conciencia clara de cuál es ese bien, pero que ese poquito bien que él ha hecho en un aspecto o en otro ha tenido un gran peso, ¿no? A la hora de revertir esa situación hasta cierto punto dolorosa en la que él bueno, pues de alguna manera se queja, ¿no? De haber presentido ese porvenir del espíritu como tantas personas, ¿no? Tantas personas que nos dicen, no, no, sí, yo creo que la vida continúa, ¿no? Pero que en realidad no tienen una fe, ¿no? Y que al final son indiferentes, como dice Sisner para con el Creador, son indiferentes, creen en una espiritualidad, creen en una trascendencia, pero en verdad no tienen esa fe. Sin embargo, vemos aquí cómo la resignación, que es una resignación, quiero decir, una resignación activa, ¿no? Aquí hay una cuestión también de vocabulario que tenemos que ver, ¿no? Padecer los dolores con resignación no quiere decirse que de quedarse inactivo padeciendo esos dolores, y sean del tipo que sean físicos, sean morales, sean por enfermedades, sean por lo que sea, sino una resignación activa. Yo acepto esta situación, pero voy a luchar por revertirla, voy a luchar por crecer con ella, por aprender de ella, ¿no? Que es un poco el reflejo de lo que nos están queriendo decir los espíritus, ¿no? Y fijaros, aquí preguntan sobre su hija, ¿no? Que había muerto 4 o 5 años antes que el padre, ¿no? ¿Podréis darme noticias de vuestra hija? Y dice, él está cumpliendo una misión en la tierra, es decir, estaba ya encarnada. Y siguen preguntando, ¿se siente feliz como encarnada? Temo plantearos preguntas indiscretas, dice la persona que está preguntando. Y dice, él, lo sé. ¿Acaso no sabéis que vuestro pensamiento eh,
perdón, ¿acaso no sabéis que veo vuestro pensamiento como si tuviera un cuadro delante de mis ojos, ¿no? Como él se adelanta diciendo, sé perfectamente cómo te sientes y cómo te incomoda esta pregunta, porque puedo leer tu pensamiento, puedo sentir, puedo escudriñar, ¿no? En lo que tú estás sintiendo. Y dice, no, mi hija no es feliz como encarnada. Él es consciente, ¿no? De la vida que le ha tocado perdón, vivirá su hija. Por el contrario, deberá experimentar todas las miserias de vuestra vida. No obstante, debe predicar con el ejemplo esas grandes virtudes de las que os jactáis sin llevarlas a la práctica. Aquí nos deja otro mensaje también, ¿no? Nos jactamos, y lo hablábamos ayer también en las clases, y bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De estar coronados de determinadas virtudes que luego no ponemos en práctica, posiblemente porque en realidad no las hayamos alcanzado. Y dice, yo la ayudaré porque habré de velar por ella. No obstante, no le significará demasiado esfuerzo la superación de los obstáculos, pues no se encuentra en la tierra para espiar, sino para cumplir una misión. Tranquilizaos respecto a ella y gracias por vuestro recuerdo. Él tranquiliza a la persona que le está preguntando, le dice, tranquilos, que yo estoy ayudando y agradezco mucho vuestro interés, vuestra pregunta por, por su hija, ¿no? Y aquí entra esta cuestión de velar por ella, ¿no? Que vamos a ver. Y fijaros, a raíz de la pregunta, de la respuesta anterior, de la pregunta en la que él dice que mi corazón había presentido el porvenir del Espíritu, pero me faltó fe, yo me fui a buscar otra vez, volví al libro de los Espíritus, y en la pregunta 165 y precisamente porque es una cuestión que ya ha salido. Si os dais cuenta, es una cuestión recurrente en estas comunicaciones que se recogen en el cielo y en el infierno, ¿no? Espíritus que nos dicen, si yo hubiera conocido, si yo hubiera sabido, si yo hubiera tenido vuestra fe. Bueno, pues yo me fui aquí y Alan Kardec pregunta, ¿el conocimiento del espiritismo tiene alguna influencia en la duración más o menos larga de la turbación? Y los espíritus de una manera tajante dicen muy grande, porque el espíritu comprende de antemano su situación, pero la práctica del bien y la pureza de la conciencia son las que más influyen. Y es muy interesante. Podemos conocer, podemos saber que la vida continúa, podemos estar absolutamente, no saber, es decir, afirmar rotundamente que la vida continúa después de la muerte. Pero al final siempre es la práctica del bien y siempre es la coherencia lo que más va a influir en nuestro estado después de la muerte. En la propia vida, por supuesto. En la propia vida, por supuesto. Pero indudablemente va a tener un peso enorme después de la muerte. Cuando yo, hoy hablando precisamente con una persona sobre una muerte repentina de un familiar que se ha producido en estos días, eh, bueno, repentina, esta persona le ha tuvo un paro cardíaco y ha estado 4 días en la UCI con muerte cerebral hasta que los médicos, bueno, pues han hablado a la familia para desconectarle, ¿no? Porque en esas circunstancias la vuelta a la vida es absolutamente imposible porque ya presentaba un deterioro grande en el cuerpo, ¿eh? A otros niveles. Entonces esta persona me decía, no te puedes ni imaginar qué impresión. eh, yo sé que no se ha ido bien, yo sé que no ha fallecido bien, porque el rictus, el aspecto que tenía, eh, yo he podido, me decía ella, yo he podido ver a mi marido, yo he podido ver a los niños con los que ella trabaja en cuidados paliativos pediátricos, a los niños y la paz que presentan esos rostros no tenía nada que ver, no tiene nada que ver con el rictus que tenía mi cuñado. Entonces,
me vino, ¿no? El trabajo con Chisdernier de estas semanas atrás, ¿no? Pensaba, claro, es que al final eh, la conciencia, si os cuento por encima, no es una persona que no se llevaba bien con nadie de la familia, no se hablaba con nadie, absolutamente con nadie. Bueno, una persona quizá un poco problemática en ese sentido. Pues al final el peso de la conciencia va a determinar mucho este proceso de transición al otro lado y la turbación que viene después. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y volvemos a Cisne porque aquí va a suceder algo también muy llamativo. Bueno, en ese momento, el medium experimentó, nos dicen, cierta dificultad para escribir y expreso. Si es un espíritu sufridor el que me perturba, le solicito que escriba su nombre. Es decir, en un momento determinado, Cisne desaparece de escena y aparece este espíritu. El medium es totalmente consciente y pregunta, ¿no? Y pregunta su nombre y ella, este espíritu, se identifica como una desdichada. ¿Queréis darme a conocer vuestro nombre? Y dice Valeria, ¿podríais decirme la causa de vuestros sufrimientos? No. ¿Estáis arrepentida de vuestras faltas? Podéis ver que sí. ¿Quién os trajo hasta aquí? Sis de Niers. ¿Con qué propósito? A fin de que me ayudéis. ¿Fuisteis vos quien me impedía escribir hace un momento? ¿No? Se ve que hubo un momento en que el medium no podía seguir escribiendo. Y Valeria le contesta, Siderniers me puso en su lugar. ¿Qué relación existe entre vosotros? Él me guía y le piden, pedidle que nos acompañe en la plegaria. Y aquí se da una situación muy singular eh, que nos trae un nuevo aspecto que no hemos podido ver o que no hemos podido verificar en los otros espíritus de los que hemos estado estudiando, ¿no? Dice, después de la plegaria, Cisdeniers volvió a tomar la palabra y dijo, os agradezco en nombre de ella, ya habéis comprendido, no os olvidaré, pensad en ella. Entonces le preguntan ya a él directamente como espíritu, ¿tenéis muchos espíritus sufridores que guiar? Y dice, no, pero tan pronto como regeneramos a alguno, buscamos a otro, sin que por eso abandonemos a los anteriores. ¿Cómo es posible que atendáis una tarea de vigilancia que deberá multiplicarse hasta lo infinito a través de los siglos? Comprended que aquellos a los que regeneramos se purifican y progresan. Por consiguiente, ya no nos dan trabajo. Además, nosotros también nos elevamos y a medida que lo hacemos, nuestras facultades progresan y nuestro poder se amplía en proporción directa con nuestra pureza. Se da una situación, como digo, que no habíamos verificado, que no habíamos visto en los espíritus anteriores, y es esta cuestión de constituirse como espíritus guía para otros espíritus, no solamente para los encarnados, sino también para otros espíritus que están en una condición inferior. Y preguntamos, volvemos al libro de los espíritus y Alan Kardec pregunta, ¿los espíritus que tienen misiones que cumplir las cumplen en estado de erraticidad o encarnación? Y nos dice, el libro de los espíritus nos dicen que pueden tenerlas en ambos lados. Y para ciertos espíritus errantes, las misiones son una gran ocupación. ¿Eh? ¿En qué consisten las misiones que pueden tener a su cargo los espíritus errantes? Dice, son tan variadas que sería imposible describirlas. Y además las hay que no podéis comprender. Los espíritus ejecutan la voluntad de Dios y no podéis penetrar todos sus designios. Y continúa hablando en este capítulo 10 de las ocupaciones y misiones de los espíritus. Y dice, las misiones de los espíritus siempre tienen el bien por objeto, ya sea como espíritus o como hombres, están encargados de favorecer el progreso de la humanidad, de los pueblos o de los individuos en un círculo de ideas más o menos extenso, más o menos especial, de preparar el camino a ciertos acontecimientos y de velar por la realización de ciertas cosas. Algunos tienen misiones más restringidas y en cierto modo personales o del todo locales, como asistir a los enfermos, a los agonizantes, a los afligidos,
velar por aquellos de los cuales se convierten en guías y protectores y dirigirlos por medio de sus consejos o los buenos pensamientos que les sugieren. Puede decirse que hay tantas clases de misiones como tipos de intereses que vigilar, sea en el mundo físico o en el mundo moral. El espíritu adelanta según el modo como se cumple su tarea, tal es como nos dice Cisnier, en la medida que yo voy ampliando esas ayudas, esas misiones, voy haciendo, digámoslo así, de alguna manera, esos méritos, soy capaz de acoger bajo mi influencia a más espíritus que pueden estar necesitados de esa guía, de esa ayuda. Los espíritus comprenden siempre los designios que están encargados de ejecutar. No, los hay que son instrumentos ciegos, pero otros saben muy bien el fin con que obran. Lógicamente, tenemos aquí en esta respuesta que pensar que los espíritus menos esclarecidos pues obran ciegamente, ¿no? Son instrumentos de la voluntad de Dios, pero de una manera ciega, inconsciente. Mientras que los espíritus más esclarecidos son más capaces de vislumbrar esas misiones que tienen que ejecutar, esas obras que tienen que hacer, ¿no? Y pregunta a Kardec, ¿solo los espíritus elevados cumplen misiones? La importancia de las misiones está en proporción de la capacidad y elevación del espíritu, lógicamente, ¿no? Esto lo podemos entender. El mensajero que lleva un despacho cumple también una misión, pero muy distinta a la del general. ¿Mm? La misión es impuesta al espíritu, depende de su voluntad. La pide, fijaros, la pide, somos nosotros quienes pedimos ese trabajo, esa oportunidad, y es feliz, dice, obteniéndola. Una misma misión puede ser solicitada por muchos espíritus, sí. A menudo hay muchos candidatos, pero no todos son admitidos. Bueno, esa respuesta me ha hecho gracia, ¿no? Porque digo, mira, hay que pasar un proceso de selección como en la Tierra. Y ya vamos a terminar con Sidernier y con esta nota que nos deja Kardec, ¿no? Según vemos, dice, los espíritus inferiores están asistidos por espíritus buenos que tienen la misión de guiarlos. Esta tarea no se delega exclusivamente a los encarnados, aunque estos deben colaborar, pues constituye un medio de progreso para ellos. El espíritu inferior que interrumpe una buena comunicación, esto también es muy importante, eh, no siempre acude con buenas intenciones, como este es el caso, pero los espíritus buenos lo permiten, ya sea como una prueba o para que aquellos que reciben a esa clase de espíritus contribuyan a su progreso, ¿no? En este caso, Sidonia necesitaba eh, para Valeria esta asistencia también desde el plano físico y es lo que busca, ¿no? Con esa interrupción que se da en la conversación. Si bien es cierto que la persistencia del espíritu puede generar en una obsesión. Cuanto mayor sea su necesidad, tanto más evidente será la necesidad de asistencia. Así pues, es un error rechazar a esos espíritus a los que debemos atender como si fueran mendigos que piden una limosna. Y entonces diremos, se trata de un espíritu desdichado al que los espíritus buenos me envían para que lo eduque. Si lo consigo, tendrá la alegría de haber encaminado un alma al bien, abreviando sus padecimientos. Esa tarea es con frecuencia penosa y no cabe duda de que sería mucho mejor recibir en todo momento comunicaciones agradables y conversar solo con espíritus escogidos. Con todo, no es a través de la búsqueda de nuestra propia satisfacción o del rechazo a las ocasiones que se nos brindan para practicar el bien que seremos merecedores de la protección de los buenos, de los espíritus buenos. Bueno, pues con esta nota de Kardec terminamos esta clase de hoy y bueno, pues os doy las gracias por la atención.